Buenos días, ¿cómo vamos, chicos? ¿Cómo están? Bien, sí, señora. Muchas gracias. Ok. Esperemos que unos 2, 3 minuticos mientras ingresan todos, ya comenzamos. Bueno, yo creo que ya ingresamos. Entonces, chicos, nuevamente buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. A hacer como un barrido general de quienes han presentado la actividad 1, pues los que tengo. Entonces, les voy a mostrar de quién tengo. Entonces, se me perdió. Por el curso, no, pero esta es la unidad 2. De obras. Entonces, de 32 estudiantes, 22 enviaron el trabajo. En estos días, entonces, me pongo al corriente, estaré calificando estos trabajos. Tengo el trabajo de... Sergio Suárez, Luis Carlos Rodríguez, Danavia del Pilar, Daniel Alejandra Barón, Fabián Ricardo Lee, Fabián Oliver Pulido, Rubén Darío Sánchez, Laura Alejandra Quintero, Jonathan Alexander Quijano, Sheila Tatiana Rodríguez, Fabián Leonardo Rátiva, Juan Pablo Gómez, David Esteban Ocampo, Yesid Julián Pasto, Alfonso Ordóñez, Jennifer Alejandra Murcia, Cristian Mauricio Páez, Yesid Miguel Suárez, Elkin Osvaldo Trujillo, Ingrid Tatiana Peña, de Jason Quintero y de Andrea Novoa.
de estas personas. Entonces tengo en cuanto a horas el trabajo. Y en cuanto a sistemas, entonces tengo de 35-30. Aquí casi que todos enviaron, faltaron 5 personas. Entonces tengo el trabajo de Víctor Alexander, de Esteban Rodríguez, de Jonathan Cifuentes, de Julie Paola, de Adrián Ricardo, de Roberto Antonio, de Juan Sebastián Rodríguez, de Oscar Eduardo Santos, de Nelson Eduardo Cortés, de Carol Piravague, Jason Andrés Embosiga, Nelson Leonardo Castañeda, Santiago Andrés Sánchez, Eldi Hernán Otálora, Lisbeth Natalia Alba, de César Julián Sanabria, David Leonardo Nieto, Angélica Mayerli, Juan Arturo Pulido, Nicolás Sebastián Caro, Carlos Yesid Montaña, Juan Esteban García, Andrés Felipe Chamorro, Jenny Eliana Leguizamón, Julián Mariño, Diego Eduardo Herrera, Carlos Andrés Velandia, Carlos Andrés Sanguña, Víctor Alfonso Parada y Camilo Andrés Rodríguez. ¿Listos? De ellos son los que tengo. No sé si alguno de ustedes falta. ¿Listos? Cualquier cosa pues me avisan. Yo esta semana voy a calificar y les envío. Tengo pendiente con ustedes también el video de la sesión pasada. Lo que pasa es que no lo he podido decodificar bien porque tengo como un problema ahí a la hora de YouTube. Entonces espero yo poderlo en estos hoy, para subirle el de hoy y el de hace 8 días. ¿Listos? Estoy en deuda con eso porque es que he tenido ese problemita. Bueno, preguntas hasta el momento. ¿Todo bien? Entonces les recuerdo, chicos, que la siguiente actividad ya nos quedan de mañana en 8 días para hacerla porque es para el 5. Les voy a recordar la actividad, lo que es y los elementos, que eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. O bueno, no sé, antes de entrar como tan al detalle, porque eso sí ya es entrarnos más a la temática que vamos a abordar, creo que había quedado también la tarea pendiente de cómo se hace una tabla de contenido, ¿cierto? Porque al fin y al cabo estos son los elementos que debe de contener ese trabajo. Entonces les voy a mostrar el video en Norma Zapa, cómo se hace y de manera automática en Word para que ustedes lo hagan y lo reproduzcan a la hora de hacer su trabajo. Entonces, vamos a irlo repasando. Crear una tabla de contenido en nuestro documento Word, ¿ok? Si eres de las personas que se preguntan cuál es la diferencia entre un índice y una tabla de contenido, es que la tabla de contenido básicamente enlista los títulos de nuestro documento, ¿ok? Para saber básicamente qué temas contiene, ¿no? A diferencia del índice te traen más características, ¿ok? Pero el Word nos trae una herramienta que nos permite hacer tanto un índice o una tabla de contenido de manera automática, ¿ok? ¿Por qué decimos de manera automática? Porque ustedes no crean esto, ¿ok? El mismo Word te lo crea. Quiero que vean cómo funciona antes de comenzar porque lo vamos a hacer desde cero. Este es el ejemplo, básicamente. Fíjense que acá tenemos introducción, ¿no? Como el primer título. Si nosotros cambiamos esa palabra acá, introducción, le ponemos, no sé, ¿no? Vamos a poner introducciones con un montón de S. Acá nos debería cambiar también de forma automática. Vamos a actualizar la tabla, le damos un clic acá, actualizar toda la tabla, aceptamos, y fíjense que ya me cambió de manera automática, ¿no? Es por eso decimos cambiar, no tienen que crear nada de esto. Lo mismo pasa con la numeración. La numeración también te lo actualiza de manera automática. Fíjense que acá es el número 2, ¿no? Que es introducciones.
Vamos a bajarlo, por ejemplo, a la página 3 para que vean cómo se actualiza esto, ¿ok? Vamos a actualizar nuevamente, actualizar tabla, actualizar toda. Y ahora sí, mira, me actualizó prácticamente todo, ¿no? Porque bajé una página, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 6. Me acaba de actualizar todo. Así funciona una tabla de contenido, ¿no? También te modifican los estilos de una manera muy rápida. Por ejemplo, ¿no? Vamos a subir esto, ¿ok? Para que se den cuenta, todas las facultades o todo lo que les conviene crear una tabla de contenido para que les facilite tanto el tiempo y el orden, sobre todo cuando un documento es muy grande. Fíjense el estilo, ¿no? O el color azul. Esto se crea mediante títulos, esos estilos que están acá, ¿ok? Por ejemplo, si yo vamos a modificar el título número 1, modificar, y vamos a poner un color rojo. Solo eso, ¿ok? Vamos a poner un color rojo. Hay un montón de opciones. Ahí está el tipo de letra, el número, negrita, no sé, cursivo, rayado y todo eso, ¿no? Y acá está la alineación. Hay un montón de cosas por cambiar, pero solo vamos a cambiar el color. Le damos a aceptar y fíjense que todo el documento ya me cambiaría. Sobre todo lo que son título 1, ¿no? Así funciona esto, ¿ok? Con un solo clic cambias el formato de todo y la información te permite ser organizada de una manera más rápida y te evitas el tema de estar creando una tabla de contenido. Bien, vamos a cerrar esto y vamos a comenzar desde cero. Yo acá el documento lo tengo limpio, básicamente así era, tal y como estaba, ¿ok? Lo que tienen que saber es que esto le vamos a crear con estos arriba, que es título 1, título 2, ¿ok? Si yo selecciono el primero, le pongo acá título 1, me cambia el tipo de letra y todo eso, ¿no? Si quisiera modificar los estilos del título 1, le doy acá arriba, clic derecho, modificar, ¿ok? Vamos a poner, por ejemplo, Arial. Yo le voy a poner 18 para que resalte, negrita y sobre todo color. Vamos a poner un color, este color, simplemente para este ejemplo, ¿ok? Para que se diferencie. Ahí está, le damos en aceptar y ya cambió, ¿no? A todos los títulos principales le voy a dar título 1. Acá también, título 1. Así vamos a ir bajando, título 1. Por acá también vamos a crear título 1. Recomendaciones, título 1. Y eso sería todo, ¿ok? Eso es el título 1. Si yo quisiera crear mi índice, vamos a dar un salto de página o vamos a insertar una página en blanco, ¿ok? Insertamos acá en la pestaña de insertar para crear ahora sí nuestra tabla de contenido. Le damos página en blanco y vamos a crear acá arriba, ¿ok? ¿Cómo creamos la dichosa tabla de contenido? Nos vamos a referencia, que está acá arriba, referencias, le damos tabla de contenido. Y acá nos aparece una serie de opciones. Bueno, básicamente son 3, ¿no? Acá tenemos la opción que dice tabla de contenido personalizado, ¿no? Es si quieren quitar, por ejemplo, el número de página, por ejemplo, el relleno, que son puntos, pueden poner otras cosas, y así sucesivamente. Les invito a que prueben esta opción, ¿ok? Pero yo siempre trabajo con una de las dos primeras. Yo voy a poner primero, y ahora sí nos damos cuenta que nos acaba de crear ya nuestra tabla de contenido. Pero solo tenemos los títulos, ¿no? Si queremos crear subtítulos, esto funciona con jerarquía, ¿no? Por ejemplo, en recomendaciones, vamos a poner acá 2 subtítulos. Vamos a ir a inicio, por ejemplo, vamos a seleccionar y ahora sí, vamos a poner el título número 2, ¿ok? El título número 2 va a estar abajo del título número 1. El título número 3 va a estar abajo del título número 2. Le damos un clic acá, seleccionamos nuevamente y un clic acá. Y fíjense cómo funciona esto, ¿no? Es lo que queremos crear. Le damos un clic acá en la tabla de contenido y le damos acá donde dice actualizar tabla, actualizar toda la tabla y aceptamos. Y ya se puso prácticamente abajo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Como subtítulo. Si estas recomendaciones 3 tuviera más subtítulos, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que acá tengamos, no sé, ¿no? Subtítulo de subtítulo sería, ¿no?
01, por ejemplo. Y vamos a crear dos. Vamos a ponerle acá subtítulo 02. Entonces, ese sería el título 3. Ok, acá también el título 3. Cuando creas el título 3, automáticamente ya se te crea el título 4. Ok, así funciona eso. Ahora sí, nos vamos acá y actualizamos esto, actualizar tabla, actualizar toda la tabla y ya lo tenemos como subordinado del subtítulo, ¿no? Ahí está. Y así sucesivamente, si ustedes ya cambian esto con lo que hicimos anteriormente, si bajamos antecedentes, perdón, mucho que no se ha bajado. Sí, ahí está, en la página 3 ahora está antecedentes, ¿no? Ahí lo voy a dejar, ¿ok? No sé por qué no se me baja bien. A ver, ahora sí, de nuevo. Bueno, creo que el texto está teniendo un problema. Bien, ahora sí, vamos a actualizar la tabla de contenido. Y acá antecedente está en la página 2, ¿no? En la página 2, le vamos a actualizar toda la tabla. Está en la página 3. ¿Me cuenta? Antecedentes, página número 3. Ahí está, ya me actualizó. Venga, eso no se fue antes. Cosa obviamente que se va a actualizar acá, ¿no? Otro punto Mire. es que pueden cambiar también el título número 2. Ah, pero es que Por ejemplo, el título 2 son, No, jefe, mire las plantillas acá. le damos clic Pensé que las iban a derecha y todo puede modificar prácticamente. Negrita y le vamos a poner color rojo para que vean al toque. Aceptamos y ya cambió automáticamente los dos únicos títulos 2 que tenemos acá, ¿no? Y eso sería prácticamente todo para que ustedes aprendan a hacer una tabla de contenido en su documento de Word. Bien amigos, espero que este vídeo les haya sido útil. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, pueden comentarlo en este mismo video donde les estaremos respondiendo, ¿ok? Mi nombre es Miguel Vela y no se olviden de suscribirse al canal del Tío Tech y conmigo serán las personas que se preguntan. ¿Listo? Creo que fue bastante claro, ¿cierto? De cómo se hace una tabla de contenido. Me pareció pues fácil. Obviamente esto recordemos que también lo hay que establecerlo de acuerdo a la letra que nos pide APA y clarificando cuáles son el título 1, el título 2, ¿sí? Eso sí ya es en la organización, como lo vimos la clase pasada, cómo va, qué fuentes, si va en mayúscula, bueno. Pero pues así se hace una tabla de contenido, me pareció pues fácil y de una manera clara. Lo que a veces sí deben de pronto tener en cuenta es al borrar, ¿no? Porque si ustedes borran, por decir algo, acá nos llamaban introducción y quieren poner de pronto ya no introducción, sino otra cosa, entonces actualizar siempre la tabla porque puede ser que eso sí se desajuste, ¿no? Pero y también recordar que la tabla de contenido pues es lo último que hacemos en vista de que cuando ya tengamos todo el trabajo ya sabemos qué títulos van a ir, en qué espacio, en qué lugar y ya simplemente hacer. No sé si tienen preguntas de esto. ¿Todo les quedó claro? ¿Sí? Entonces pues, Señora. ok. Entonces ya sabemos cómo lleva la tabla de contenido y creo que esto era lo último, pues así de manera importante que nos faltaba sobre las normas APA y conocer cómo lo hacemos en estos documentos. Bien, entonces ahora pasamos aquí a nuestra plataforma para mostrarles, acá en la guía. Ah, no, pero espera, yo la había descargado. Se me perdió. Tenía acá ya la guía. Bueno, les voy a mostrar acá la guía en cuanto a lo que tenemos que hacer y los puntos que nos piden muy exactos, y eso es los que vamos a explicar a continuación para realizar nuestro trabajo. Yo la había descargado, pero bueno, otra vez. Ah, no, mire sí, aquí ya está. Creo que era esta. ¿Sí la están viendo? Sí, guía unidad 2, ¿cierto?
¿Sí la Sí, están viendo? señora. Sí, señora. Bueno, entonces nos piden Sí, profe. que evidenciemos paso a paso la aplicación de las estrategias de lectura comprensiva sobre las páginas 114 y 125 del libro La aventura de escribir. Esto que se llama la aventura de escribir de pensamiento a la palabra es lo que debemos, o sea, de esta lectura vamos a hacer estos pasos. Pero estos pasos no los encuentran en esta lectura, sino, ya les digo en cuál. Esta lectura es simplemente para leerla y hacer esto, establecer el objetivo, identificar el tópico, metacognición, identificar, ¿sí? De esta lectura van a aplicarle estos pasos. Ojo con eso. Y estos pasos los van a encontrar en la lectura que se llama escritura de textos académicos, si no estoy mal. Esa es la que deben leer y de allí vamos a sacar esto. Si no estoy mal es esta. Ah, un trabajo acá atrás. De acá. Tema generalidades de la lectura. ¿Qué es esto? Ay, tengo este internet más lento. Bueno, a ver si descargándola primero me abre más rápido. Esta es la de acá. Análisis de la lectura. Esta. Aquí, esta. Creo que esta sería la... es la misma. De que no me quiere abrir. No, esta fue la que... Esta sí es. No. Se me perdió la lectura. ¿O es que no la han subido? Yo ayer la descargué y era otra. Que ahora me confundí. De aquí. Profe, en el aula virtual es el primer documento, no el último. No, sí, pero es que hay unos pasos, por ejemplo, que menciona como tal la guía que deben tener y esos están en una lectura. Que no, por lo menos acá en la guía, se me perdió. La guía nos dice, establecer objetivo y propósito de la lectura, identificar tópico de la lectura, metacognición, autorregulación. Esas están, todas esas características como están en una lectura que no la encuentro. Pero yo ayer la vi. Y está hasta en un cuadrito resumidas, me pareció está chévere, pero ahora se me perdió. ¿En un cuadro sinóptico? No, hay un cuadro como comparativo y ahí está. Pero que la encuentro porque ayer la vi, imposible que de ayer a hoy ya no esté. Y yo dije, mira, ahí está todo y les queda pues más claro. Profe, ¿no es uno que dice pobre comprensión y buena comprensión?
reflexión, o sea, acá hay uno que les habla reflexiones acerca de la lectura, no porque se porque ya vimos, la aventura de escribir es de donde tienen que sacar la información. Estructura de textos y académicos, esta es la que abre acá, que abre, no, esta no me sirve, entonces esta no es. No sé si es que esta es en el de obras, y si no me va a tocar descargársela y enviársela a ustedes, porque acá no la veo, acá no está. Hay más material en el de obras. Acá. Que todos deben tener el mismo material y me parece que esta lectura no estaba en el curso de sistemas, sino en el de obras. Lectura comprensiva, estructura de textos, como que es esta. No, lleva. Lectura Sí, pero comprensiva. nosotros solamente tenemos tres documentos en el aula que son reflexiones acerca de la lectura comprensiva, donde en la parte final está el cuadro sinóptico. La aventura de escribir, que es el Sí, libro. sí, sí, que está el cuadro, no. Ah, sí, sí. Tienen toda la razón, pero creo que esta de lectura comprensiva no la tienen los de sistemas. Ya la encontré, es esta. Y ahí es donde están los tópicos. Entonces, Entonces, profe, háganos un favor, envíenoslo al correo de una sí, vez. yo una vez se las voy a enviar al correo y al grupo. Espérenme, espera, ya la descargué. Ya la descargo. Ah, no, que ya está descargada. Entonces, de una vez se las envío. Porque me parece que esa lectura si no la tienen las de sistemas, sino los de obras. Aquí ya está, lectura comprensiva. Entonces, a ver, ahora vamos acá, el grupo, se las envío de una vez. Está. Acá, adjuntar, cámara, documento. Sí, esa sí es. Listos. Guía de actividades, unidad 3. Descargas. Instrucciones, no, descargas. Ya. No, se me la descargó. Alguien tiene por allá el micrófono abierto. Chicos, ojo con el micrófono. Listo, démosla acá en documentos, escritorio, de lectura comprensiva. Listo, ahora sí ya. Ay. ¿Esto será? No. No sé ahora por qué no me lo quiere enviar. Ni que estuviera tan pesada. No sé, no sé. Lectura comprensiva. Mira acá. Documentos. La lectura comprensiva. Está. Listos. Esta, entonces ya ahí la estoy enviando. Envíate. Ya. ¿Ya les llegó? Ya llegó al grupo, ¿sí? Ahí la tienen. Para los que no la... De ahí, como bien lo decían, hay un cuadro sinóptico y ya les comparto y de ahí pues podemos sacar y la información que necesitamos para desarrollar la guía. Entonces, está aquí la lectura comprensiva. Acá. Entonces voy acá a subirles un poquito.
que vean. Listos. No los exageré. Ahí. Listos. Entonces, hay un cuadro sinóptico donde vamos que hace un pequeño resumen de lo que debemos tener en cuenta. Entonces, cuando nosotros hablamos pues de estrategias de lectura y de lectura comprensiva, y incluidas pues las que vimos la sesión pasada, debemos siempre tener pues en cuenta ya la hora de aplicación y empezar a esto a producirlo como tal y plasmarlo en un documento. Primero, hay 3 cosas que se deben hacer antes, durante y después de la lectura. Antes y a la hora pues también de redactar como tal y esto llevarlo a la aplicación de un documento. Entonces, estas estrategias, las 2 primeras se deben hacer antes pues de redactar el documento y empezar a leer. 1, tenemos que establecer en toda lectura y como propósito pues un objetivo, un propósito donde nos quedemos como claro qué es. ¿Dónde lo podemos encontrar? Hay lecturas, algunas, no todas, dependiendo del documento, si es un documento investigativo, en la introducción, casi que todas traen una introducción, incluso así sean libros o un capítulo, donde nos digan qué contenidos llevan, ¿cierto? ¿Qué se va a observar en ese capítulo? ¿Qué se va a ver durante el recorrido de ese libro o de ese documento? O si es una investigación, ¿sí? Con eso nos vamos llevando una idea general y un propósito de la lectura. Entonces nos damos cuenta y decimos, ah, sí, este es el objetivo de la lectura. La lectura tiene como objetivo identificar y recuerden que la lectura, un objetivo se redacta con un ¿qué? Que lo acabé de decir, casi. ¿Cómo nosotros redactamos un objetivo? ¿Qué lleva de primero? ¿Un verbo? Un verbo. Un verbo. ¿Cierto? Entonces, identificar, reconocer, establecer, observar, ¿sí? Identificar las características principales de los movimientos sociales universitarios en Colombia, ¿sí? Ese es el objetivo de la lectura. Identificar las características o los componentes de la comunicación oral, ¿sí? Es eso. Entonces, acá en el libro que ustedes tienen de Víctor Fral, de la aventura de escribir, ese libro es el que van a sacarle ese tópico. ¿Cuál es ese objetivo, cierto? Ese objetivo principal, ese propósito de la lectura. ¿Listo? Eso es el tema 1 y eso es lo que debemos hacer. Eso lo hacemos antes. Y segundo, identificar el tópico o tema central de la lectura. Este tema o este tópico es determinar los presaberes, ya les voy a explicar, hacerse preguntas, hacer predicciones, aproximación inicial al texto, focal como una parte introductoria y una lectura rápida. Entonces, determinar los presaberes quiere decir ustedes qué saben antes de, ¿cierto? Recuerden que yo les decía la sesión pasada, nosotros pues siempre venimos con algo, no somos una tabula rasa, somos algo, somos personas que ya tenemos un conocimiento de. Entonces, si la lectura, el objetivo general de la lectura es hablar sobre las competencias comunicativas o sobre la comunicación oral, entonces ustedes ya deben tener más o menos como un presaber, ¿cierto? Como algo que debe hablar entonces pues de los elementos de la comunicación, de que tiene un emisor, de un receptor, ¿cierto? De unos canales de información, algo que ustedes ya medio sepan de eso, debe tener un lenguaje, vamos a hablar de comunicar, ¿cierto? Entonces ya me voy haciendo una idea de eso. Entonces, plasmándolo en el trabajo. Entonces, ¿ustedes cómo identifican estos temas? Pueden identificarlos todos
o pueden identificarlos pues solamente uno, eso sí los que ustedes quieren, pero sí hay que identificar pues el tópico de la lectura. Entonces ustedes primero, unos presaberes, ¿qué saben del objetivo, ¿no? De este propósito de la lectura? ¿Qué se imaginan que debe contener ustedes sin ir al fondo, ¿no? Porque estamos en un antes, no hemos leído ni siquiera la lectura, estamos en el antes. Estamos mirando a ver qué creo que debe contener ese texto. ¿Qué más uno hace? Se hace preguntas, ¿cierto? Generalmente uno dice, ¿cuáles serán las características de pronto o las particularidades que debe tener una comunicación oral, ¿cierto? ¿Será que lo oral entra de pronto en la comunicación no verbal en cuanto a los gestos, a los símbolos? ¿Será que entre comunicación oral también entrarán las cartas? ¿Sí? Nos hacemos preguntas. Esas son las preguntas y los interrogantes que creemos que ojalá estén y los pueda resolver la lectura. Posiblemente predicciones, ¿cierto? De pronto llegar a una conclusión que ustedes digan, tal vez espero o me adelanto a que la lectura tenga estos elementos, ¿sí? Una aproximación inicial al texto, ¿sí? Algo como que yo me voy acercando y me voy dando cuenta, ya eso lo voy desarrollando acá en el durante, si realmente lo tienen o no. Y pues una parte tanto de lectura rápida como de introductoria, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que que primero antes de empezar a leer, pues uno hace una lectura rápida? Y la lectura rápida es eso, mirar los títulos, mirar los subtítulos, como de pronto la introducción, algo así rapidito, así como por encimita. Y pues nos vamos dando cuenta realmente que tanto pues tiene de lo que yo me pregunto acá, ¿sí? De verdad, y me voy llevando una idea. Esto pues es el primer paso y esto es antes de leer, ¿cierto? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Entonces, este es el primer punto que ustedes van a identificar. Ahora bien, nos vamos a pasar al durante. El durante ya tiene unos componentes más largos, más precisos, y eso los vamos haciendo cuando estemos ya en el proceso de la lectura. Entonces viene la metacognición y la autorregulación, viene identificar o identificación de la idea principal, el resumir y el de hacer inferencias. Ya me quedé como la guía, es inferencias. Es que la guía dice interferencias, pero es inferencias. ¿Listos? Bueno, entonces la metacognición y la autorregulación. Entonces acá hay tres características importantes de esto. ¿Ustedes qué creen que es la metacognición? Así solito. Bueno, pues digamos ahí como lo dice en la abreviatura, de que es ya comparar, bueno, hacer como, sí, la autocorrección de lo que yo tenía de presaber y con lo que estoy leyendo en ese instante, ¿no? Sí. Entonces, digamos que pasémoslo. Señora, ¿vas a decir algo? Alguien iba a hablar, ¿no? Bueno, la metacognición, entonces, ya hablándolo de una manera ya más técnica, vendría siendo el conocimiento previo, ¿cierto? Que yo tengo de algo y que quiero llegar a contrarrestarlo o como lo dice su palabra, meta, ¿cierto? A llegar a una finalización de eso. Si yo mi conocimiento que tengo ya
abstracto de pronto de un tema o a nivel empírico, ¿sí? El conocimiento con el que yo venga de eso, ¿qué tanto lo comparo con lo que realmente dice la lectura? ¿Mm? Y la autorregulación ya entonces es mirar y ir supervisando de cierta manera eh, eh, es ni que yo me salga del tema, ni que tampoco pues vaya muy lejos. A veces uno llega a una lectura y verifica el tema, uno dice, sí, está como yo me lo imaginaba, va bien, pero a veces uno trata como de irse por los lados o se va a otra cosa que no es, ¿cierto? Entonces la autorregulación es como que, como un checklist de ir, esto tiene estos elementos, esto, y no me puedo ir de pronto para otras ramas, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí ya vamos a comparar los presaberes que nos habíamos hecho aquí anteriormente, ¿cierto? Nuestras preguntas, la aproximación que teníamos de la lectura y ya lo vamos aterrizando un poquito más, ¿cierto? Entonces aquí ya ponemos nuestras ideas, sí, tiene toda la razón, esto era lo que me imaginaba, o al contrario, lo estaba interpretando de otra manera, o inclusive esto no tiene nada que ver. Hay lecturas que en la introducción les dicen que el contenido va a tener peras, manzanas y bananos. Y resulta que ustedes van a leer y hablan por allá de fresas, hablan de papa, hablan de la producción de la panela. Y ustedes dicen, Lola, pero y no decía que iban a hablar de las peras y de yo no sé qué más cosas. Entonces uno dice, lo que dice arriba no tiene nada que ver con lo que me habían proyectado, ¿cierto? Y con lo que dice la lectura. A veces uno puede llegar, y obviamente esa es una etapa que viene más abajo, llegar a la conclusión y decir, el autor concluye algo de lo que el texto no tiene ni siquiera la interpretación, o habla o introduce algo que no dice, ¿cierto? Entonces, ojo con eso también cuando nosotros vayamos a escribir. Una introducción siempre es eso, para que el autor se haga una idea de lo que debe llevar, y si dice que yo llevo la lectura lleva esos elementos en el contenido o en el cuerpo del trabajo, los debe llevar. Si no, no los mencionemos porque vamos a que el lector pues se lleve una idea de lo que no es y una decepción. Muchos grandes autores han dejado de ser citados y referenciados porque la gente no ve, no compara sus presaberes con el contenido de lo que realmente dice el texto que lleva. Vamos a hacer una relectura. Una relectura es coger de pronto, ¿se acuerdan los elementos que yo les decía de subrayar, de los bordes, ¿cierto? Para que ustedes tengan un poquito ya más claro. Esa es una relectura. La relectura no es volver a leer lo que ya leí, porque si no, pues sería volver a leer. La relectura es aclarar de pronto lo que yo tengo, y si es necesario de pronto, yo escribí, yo ya prácticamente voy a acabar la lectura y yo había hecho un borde o había escrito o subrayado algo arriba y vuelvo a leer y digo, no entiendo por qué subrayé esto, no entiendo por qué escribí esto, me toca ahí sí volver a leer ese párrafo. Es decir, sí, entonces tal vez lo comprendí mal o mejor voy a escribir otra cosa para yo acordar, ¿sí? Esa es la relectura, no es que vuelvan otra vez porque pues ya sería un ejercicio más largo. Eso es lo que se refiere con la relectura, ¿sí? Y pues tener un monitoreo, una supervisión de que lo que la lectura pues nos está mostrando es realmente lo que dice. ¿Cómo vamos hasta ahí? Entonces, ese es el proceso que hacemos en la metacognición y la autorregulación, ¿cierto? Bueno, ahora pasamos a la cuarta parte, que es identificación de la idea principal. Ojo, una cosa es la idea, a veces confundimos esto con el objetivo. Y la idea principal, pues, ¿cómo se redactaría una idea principal? ¿Ustedes cómo creen? Si el objetivo va con un verbo,
la identificación ¿cómo? ¿Cómo iría la idea principal de un texto? Puede ser, ¿qué pasó? Bueno, Es como la parte que el autor quiere transmitir. ¿y cómo? ¿Y cómo lo transmite? O sea, ¿tú cómo lo redactarías? Estás hablando, no sé, de la comunicación, de los canales de comunicación. ¿Cómo redactas? Si el objetivo es identificarlo, ¿cierto? Identificar las principales características de la comunicación. ¿Cuál sería entonces la idea principal? Como el aspecto más importante, profe, Entonces, ¿cuál serían los aspectos más importantes de la comunicación? De la comunicación? pues supongamos que es sobre la comunicación pues sincrónica y asincrónica, entonces sería como de lo que se trata, de la, no sé, algo así. Bueno, la identificación de la idea principal va más allá, va como con la acción, ¿cierto? Si el objetivo se redacta con un verbo, aquí ya lo que vamos a hacer son las acciones a determinar. Entonces, la identificación de la idea principal con los canales de comunicación, entonces, o con las características de la comunicación. Entonces, dice, las principales características de la comunicación de la comunicación son tener un emisor, un receptor, un canal, un código, ¿sí? Esas son como ir detectando poco a poco esas características propias que lleva la idea principal. ¿Por qué está feliz? Ah, No se ría, no se ría, porque va a estar feliz. no me señor. voy a rendir, pero ¿quién es el que se está ¿De qué se rendiendo? ríe? ¿De qué se ríe? ¿Ah? ¿Cuál fue el chiste? Yo no Diga, dije ningún chiste. hable ahora, ok. En el chiste. Que nos cuenten el chiste porque para reírnos todos. Bueno, no mentira, la señora estaba como brava. Entonces, esas son las características principales que debe llevar de pronto una redacción de estas. Entonces, si el objetivo es identificar las características de la comunicación, ¿cierto? Entonces ya esta identificación o esta idea principal vendría desglosando esas características. Entonces podríamos tratar de el emisor, del receptor. Entonces, ¿cómo lo redactamos? La comunicación a distancia o la comunicación a distancia, las características de la comunicación, ¿cierto? Verbal, tienen componentes como el emisor, el receptor, los canales, el código, el lenguaje, bueno, esas vendrían siendo como características que son como cuando estamos leyendo un texto y tiene subtítulos, ¿cierto? Esa vendría siendo la identificación principal. Aquí también obviamente clarificamos más dudas de las que de pronto nos habíamos hecho acá en la lectura rápida, nuestras preguntas, nos autocuestionamos sobre el tema, subrayamos también, hacemos nuestra propia simbología, lo que yo les decía, de pronto tomar notas, escribir las preguntas que yo tenga, escribirlas con otro color, ¿sí? Parafrasear oralmente y por escrito. Entonces, ustedes de pronto tienen una pregunta o algo que no les quedó claro con la lectura, van y buscan información aparte de eso, es que el autor mencionó algo como la metacognición. Entonces yo no tengo ni idea qué será eso, voy a buscar qué es la metacognición, me meto a internet, busco, sale esto, y ya lo apropian ustedes con su palabra, dice, por eso se llama parafrasear. Entonces yo digo, esto es lo que quiere decir es esto, y lo asocio, ¿cierto? A veces nosotros somos muy de asociar cosas para aprendérnoslas, como por decir algo, estamos hablando de los controles para los controles que uno se debe hacer cada año, de controles médicos.
Control, y es que esa palabra control se me olvida, la asocio con el control del televisor, ¿sí? Algo así como para que uno se la grabe. A veces somos de eso. Lo mismo los números, hay cosas que toca ser muy exactos, para aprendérnosla muy técnicamente, no puede ser otra palabra sino esa, y otro número, ¿sí? Entonces, con el año de nacimiento es muy similar, ¿no? Entonces digo, ay, el 2 porque el 2 nací yo, nació mi hijo, nació mi mamá, sí, cosas así, nosotros lo vamos asociando, algunos, ¿no? Y vamos apropiándonos de eso. Y obviamente también por escrito lo podemos parafrasear para que no se nos olvide. Buscar de pronto información específica, entonces la consulta que yo les digo, ir al diccionario, ir a bases, buscar en otros libros, relacionar causa-efecto, identificación del problema y solución. Hay lecturas propias que traen un dilema, como si fuera como un cuento, ¿cierto? Como una moraleja. Entonces estamos hablando de Caperucita Roja y el lobo. Entonces, ¿qué causa? ¿Qué va más allá? ¿Qué me quiere decir eso? ¿Qué moraleja me deja ese cuento? Ah, no, pues de que las mamás deben ser de pronto, para algunos, ese cuento de Caperucita y el lobo, para algunos les deja como moraleja que las mamás no deben ir a dejar también a sus hijos solos, ¿cierto? Porque pueden encontrar diferentes personas que les hagan daño. A otros que los niños deben obedecer a la mamá porque la mamá le dijo que se fuera por esta ruta y ella se fue por otra por escuchar, ¿sí? A otros la perspectiva del lobo, ¿sí? Entonces es buscarles esas relaciones de causa-efecto. Lo mismo el problema y la solución. Existe un problema, ¿qué solución puedo yo brindarle? Eso es entonces en cuanto a la identificación de la idea principal. Analizar las características que me salen de cada cosa y yo irle buscando también un orden. Ya viene algo aquí que es el resumen, que es tratar ya de empezar como a armar nuestro esquema, como decir ya tengo suficientes insumos propios y ya puedo ir construyendo algo. Entonces, bien sea un mapa conceptual, para aclarando cosas, una lluvia de ideas, ¿cierto? A veces nosotros somos de todas esas notas que tomamos en la lectura, puedo ir escogiéndolas y ir colocándolas de pronto en un mapa conceptual, en un cuadro sinóptico, las voy ordenando, les voy dando un esquema, o si yo quiero hago también un resumen como tal, construyo algo chiquito con mis propias letras, mis propias palabras, una línea del tiempo, ustedes verán cómo van organizando eso. Entonces ustedes dirán aquí, en el trabajo que ustedes tienen que presentar, ¿qué debo hacer acá? Esta lección de ustedes. Si quieren hacer un organizador gráfico, entonces si quieren hacer un mapa conceptual de la lectura, si quieren resumir como tal, hacer un resumen también está adecuado. Si quieren hacer una línea del tiempo, un cuadro, o inclusive un dibujo. Obviamente que ese dibujo sí tiene que, ¿verdad?, ser muy entendible para que yo diga, ah, sí, esto tiene que ver con lo que están haciendo. El dibujo puede ser un mapa mental, ¿cierto? Los mapas mentales son abstractos y captan de pronto, no necesitan de letras, sino más de la parte crítica, de la parte de dibujo. Ahí sí ustedes tienen la opción para elegir qué van a poner acá de resumen. Y finalmente en este durante hay que hacer las famosas inferencias. Entonces estas famosas inferencias es asociar los presaberes, lo que yo tenía antes de, ¿cierto? Lo que yo me imaginaba, con ideas del texto, comparar y contestar esas ideas principales con mis presaberes. Entonces las vamos a contrarrestar. Yo me imaginaba que el cuento de Caperucita Roja, pues, empezaba como yo me lo imaginaba, con la mamá que manda a Caperucita Roja y finalmente pues se la termina comiendo el lobo y lo mismo a la abuela y ve. No, pero resulta que este cuento que yo leí no tiene nada que ver con lo que yo me imaginaba,
¿cierto? Resulta que ya no se come Caperucita Roja, sino que va y busca a la mamá y se la come, y al perro y al gato, mucho, ¿sí? Cambia un poco la estructura de lo que yo pensaba. Entonces, aquí vamos a contrarrestar eso. Yo me imaginaba algo y resultó otra cosa, o al contrario, sí era lo que realmente yo me imaginaba. Establecer relaciones de causa y efecto. Entonces, por lo tanto, se me ocurre, ¿por qué? Por consiguiente, ¿cierto? Buscarles conectores, tengo una idea, así que, ¿sí? Eso es lo que hacemos cuando tenemos una relación causa-efecto, buscarle como la causa, el por qué, y buscarle pues también, de todas formas, el efecto que esto produce. Definir el problema, la solución. Diálogo con el autor. Es como si ustedes, para algunos la lectura es como transportarse a otro mundo, ¿sí? Como si los llevara a otro lugar, ustedes iban imaginando, iban narrando una historia, pero a través de una lectura, ¿sí? Entonces, para algunos es poder también como dialogar con el autor y decir, yo me imaginaba que usted iba a escribir esto. Por ejemplo, aquí arriba cuando hablábamos sobre clarificar dudas y la parte de si saber si el autor en la introducción que había dicho que va a hablar sobre las peras y las manzanas, y entonces ustedes quieren como decirle al autor, porque yo no vi por ningún lado las peras y las manzanas y usted las nombró como algo principal o algo importante o algo, un objetivo que iba a tratar su libro, ¿sí? Entonces, estas son las inferencias, ¿sí? Es ese diálogo, es eso, y es decir, como tratar de hablar con el autor, de escribir el autor realmente, no describe nada de lo que está diciendo, que iba a mencionar. Establecer tal vez un conflicto, una solución, hallar esas diferentes situaciones que se pueden presentar. Eso es durante la lectura y lo que se debe establecer ahí. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿podrías explicar otra vez lo de metacognición, autorregulación, de cómo se hace así, bueno, en la actividad como tal? Es que no te entendí bien. En la metacognición, bien. Entonces, la metacognición, recuerden que vamos a comparar mis presaberes. Entonces, ustedes ya vienen con un saber estructurado, ya vienen con algo, por decir algo, creo que la lectura habla sobre las extras, pero ya les digo, sobre la lectura, ¿cierto? Y sobre las principales características de la lectura. Entonces ustedes ya vienen con algo, ustedes, bueno, vamos a hablar de lectura, entonces me imagino que debe haber de algo comprensivo, de estrategias para leer, de cómo se debe leer, de qué es la lectura, ¿cierto? Ustedes ya se van imaginando algo, un presaber, un conocimiento previo. Entonces aquí lo que ustedes van a hacer es cuando ya finalicen de leer, pues como una relectura, o sea, van a comparar y van a decir, yo había subrayado acá esto, o tomé unas notas al margen y no me acuerdo por qué fue que lo hice. Entonces ustedes dicen, vuelvo y leo. O al contrario, ¿se acuerdan? ¿Sí? Para no tener que volver a leer todo. Entonces, viniendo acá en su trabajo, ¿ustedes qué van a hacer en esto? ¿Qué van a plasmar? Nomás con el título y con la introducción de lo que vayan a leer, o el primer párrafo, o la lectura rápida que hagan del documento, ustedes ya van a tener una idea de eso, ¿cierto? Entonces, ustedes si hablan de las estrategias de lectura, ustedes van a escribir esto y lo van a comparar con lo que dice la lectura, ¿cierto? Al momento de hacer la relectura, decir, bueno, yo me imaginaba que la lectura va a hablar de estas competencias, características y propias de la lectura o de la lectura comprensiva, y ahora lo relaciono y con la lectura y sí tengo como idea y sí va igual a lo que yo me imaginaba, o no, al contrario, yo
y hablaba de que el libro me imaginaba que iba a tratar sobre estrategias de lectura, de cómo aprender a leer, y resulta que está hablando de otra cosa. Está hablando, por decir algo, está hablando de cómo leer, pero de manera silenciosa, una lectura callada, una lectura mental. Habla es de cómo podemos hacer una lectura a través de la web, ¿sí? O al contrario, sí, estoy de acuerdo con lo que dice el autor, esto me imaginaba y estos son los elementos que tocó la lectura. ¿Listo? ¿Ya es un poquito más claro? Sí, señora, gracias. Ok, bueno. Y finalmente ya, señora. O sea, prácticamente hacer las inferencias y lo de la metacognición es lo mismo. No, en las inferencias tú ya llevas una idea, un presaber, ¿cierto? Algo y lo tratas pues de comparar. Aquí en la metacognición, ¿no? En las inferencias lo que tú vas a hacer es hacer como una discusión con el autor, ¿cierto? Como un diálogo con el autor, como si tú quisieras hacerle preguntas y él tal vez a través de la lectura la respondiera. Si tú tenías unas preguntas antes, al comienzo, una introducción o unas dudas tú tenías como de pronto ese presaber, ¿cierto? Esa idea. Ahora el autor te la respondió a través de la lectura, ¿sí? Tú te imaginabas en el presaber que eso iba a traer peras y manzanas y resulta que no las viste. Entonces tú le preguntas o tratas de decir, la lectura tiene estos vacíos. ¿Cómo respondes esas preguntas o ese diálogo? Yo me imaginaba un presaber, pensaba o decía, porque en la introducción decía que el autor mencionaba las peras y las manzanas, y yo al comprobar y hacer las lecturas no las veo ese vacío teórico, me hace falta, o al contrario, yo me imaginaba esto y esto lo tiene, e inclusive hizo ejemplos, nos dio recursos, ¿sí? Es como establecer ese diálogo que uno tiene con el autor como ya para la parte final de un texto, ¿sí? Mientras que en la metacognición, tú simplemente comparas lo que tenía, está y no está. Hagan de cuenta, acá es como un checklist. ¿Tiene esto o no lo tiene? ¿Está o no está? ¿Sí? Me imaginaba que traía estas cosas, no las tiene. Mientras que aquí tú ya tratas de darle respuesta porque tú estás hablando con el autor. Entonces tú dices, no, pero la introducción decía esto y esto no lo trae. ¿Sí? Hay unos vacíos, hay una dificultad, existen estos problemas, ¿sí? ¿Un poquito más claro? Sí, señora. Ok. Y finalmente, en el después de la lectura se hace una discusión guiada y evaluación de objetivos. Finalmente, pues es como si diéramos una conclusión, hacemos nuestras apreciaciones propias, sugerencias, ¿cierto? Si estos objetivos que era la idea principal, que estos objetivos concuerdan con la idea principal o no. Sí, a veces también pasa eso, que el objetivo es a identificar las características de la comunicación y resulta que no identificó ningún tipo de características, habló fue de la comunicación a nivel general, pero no habían competencias, no habían algo propio que yo pudiera discernir de ahí, fue algo muy general, no fue una lectura muy profunda, ¿sí? Entonces esas son la discusión que ustedes pueden generar, la evaluación final, las recomendaciones pueden dar sugerencias y listos. O pueden escribir el autor, le faltó indagar más sobre este tema, habló sobre el conflicto armado, pero pues no tocó temas importantes, no se situó en una época, en una fecha, en algo específico, ¿sí? Eso es lo que hacemos final, la discusión final. Eso es lo que debe llevar nuestro trabajo, chicos, a manera pues muy concreta. Y más o menos ese es el orden, como lo que le voy a presentar. A eso anexarle pues todo esto de ir en normas APA, entonces ustedes deben hacerle una portada, deben hacer la tabla de contenido, deben marcar y editar muy bien los títulos, los subtítulos.
la fuente que van a utilizar, el tipo de letra, las citas, no se les olvide que cuando ustedes vayan a escribir, por lo menos acá si van a hacer un resumen como tal, ¿sí? Un resumen, un texto, utilizar citas, ¿cierto? Y las referencias que ustedes implementen también al final de su trabajo. ¿Listos? Entonces, trabajo es el que tienen, chicos, tienen una hora, tienen ya de mañana en 8 para irlo presentando. ¿Qué quiero? Pues que tengamos aquí en cuenta y claro, pues estos elementos son los que deben ir. Por ejemplo, estas vendrían siendo, estos serían sus títulos, los títulos o los subtítulos. Por ejemplo, esto se debe identificar claramente en su trabajo. Estos títulos estas características. Entonces, ¿vendrían siendo, estos son los títulos o vendrían siendo subtítulos? O nivel 1 o nivel 2. Pues yo creo que son Sería como subtítulos y lo desglosar que el hice trabajo, durante. ¿sí? Lo que ¿Qué? hice. Hablaron 2 al tiempo, no les escuché, señor. Nuevamente, es que no escuché bien. Sería como desglosar el trabajo. Sí, pero entonces recuerden a la hora, por ejemplo, de hacer la tabla de contenido y la elaboración en norma APA de los títulos que deben tener una particularidad del título 1 al título 2, ¿cierto? Entonces, estos serían los títulos 1 o estos serían los títulos 2, ¿o qué? ¿O qué nivel irían? Título 2. O sea, serían, ¿cuál sería el título principal? Estrategias de Profe, lectura comprensiva. Estrategias de la lectura. Estrategias de lectura comprensiva. Sí y no. Iría, pues, el título de la lectura, ¿no? Porque ustedes recuerden que van a hablar es de la lectura de Víctor, la que tienen en plataforma. O sea, el título sería ya. Aventura de escribir. Exacto. Ese sería el título 1 porque vamos a hablar es de ese libro, ¿no? Entonces, vamos a hablar es de la aventura de escribir, no de las estrategias de lectura comprensiva. Que las estrategias de lectura comprensiva son estas y eso no es lo que nos han solicitado, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, la lectura es esa sería el título 1 porque vamos a hablar de eso. Ya los otros títulos, entonces que ya serían título nivel 2, entonces es objetivo y propósito de la lectura, ya sería nivel 2. Identificar el tópico de la lectura, ya sería el siguiente título 2 y así sucesivamente. Esto, ay, es que ya les cerré acá. Ya les muestro. Nuevamente. No, que estoy mostrándoles acá. Me perdió. Esto que viene acá en estos corchetes, ¿qué sería? ¿Qué nivel de título sería? Nivel 3. Ya sería nivel 3, ¿cierto? Porque a ustedes van a terminar los presaberes de preguntas. Estos ya serían de nivel 3. ¿Listo? Creo, porque estoy hablando, ya es como ustedes organicen su trabajo también. Creo que esto se nos va máximo 3 títulos, creo, ¿no? De pronto a alguno les salga otra cosa, ahí ya es la organización que ustedes les den, pero que 3 títulos lleva, sí. Entonces el primero, que es el título de la lectura, que es lo principal. Ya esto, nivel 2, y estas características que hay que ir desarrollando que vendrían de nivel 3. Eso era el ejercicio para que quería hacer para que ustedes llevaran más o menos un orden y supieran cómo es identificarlos. 1, pues para servirles en normas APA y 2, para cuando vayan a hacer su tabla de contenido, recuerden que tienen que identificar esos niveles para que también se vean en esa tabla de contenido, ¿cierto? Y lo sepan manejar. Acuérdense que cualquier cambio que ustedes hagan acá, tienen que actualizar la tabla, ¿no? Que a veces uno dice, lo cambia y se le olvida actualizar la tabla y se olvidó y se fue así.
¿Listo? Entonces, cualquier cambio que le vayan a hacer, hay que actualizar la tabla. Y si no, pues queda guardada como ustedes la habían dejado al comienzo. ¿Qué más preguntas tienen? Profe, y digamos, bueno, sí, como tal el trabajo, el proyecto es hacer un mapa, ¿sí? Entonces, digamos ahí, pues en la tabla de contenido, no sería bueno colocarle, pues, como tal que va a ir en cada página, ¿cierto? Pues porque si es un mapa se va organizando, ¿sí? Digamos prácticamente sería guiarnos así tal cual como está en este, en este trabajo, ¿sí? No te entiendo a lo que te refieres con mapa. ¿A qué hace referencia cuando dices que el mapa? Pues como tal el trabajo que debemos hacer, ¿sí? Bueno, está la opción. Recuerden que no es que tengan que hacer un mapa o un organizador gráfico, es lo que ustedes van a colocar, pero en la parte de 5, que es del resumen, ¿no? Esto no puede ir en un mapa. Por ejemplo, esto tiene que colocarlo, esto de comparar sus presaberes con lo de la lectura, tiene que ir como en un párrafo, ¿cierto? 1 o 2 párrafitos. No les voy a pedir extensión, como ustedes lo quieran diseñar, ¿sí? Donde podría sí ir un mapa o un organizador es en la parte del resumen, que es donde ustedes van a colocar, bien sea si quieren hacer un resumen propio o si quieren colocar un mapa conceptual, una red semántica, ¿sí? El organizador gráfico que ustedes quieran, ¿sí? Entonces ya para, pues, elaborarlo en la tabla, Profe, pues ya, señor. entonces, pues digamos, entonces lo podríamos organizar tal cual como estamos viendo esta, Exacto, sí, es que digamos que esta vendría siendo la organización, ¿sí? De cierta forma, así, y como está la guía, creo que la guía está igual que acá, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Eso es lo que más o menos, pues, debe ir. Donde va el cuadro o el organizador, pues vaya en la parte de resumen. Y la tabla de contenido, pues vendría siendo algo así como está acá, ¿no? Parecido. Algo, o al menos que ustedes le hagan otra modificación, ¿no? Es que eso también pues es trabajo autónomo, también cómo la van a organizar. ¿Listos? ¿Más preguntas? ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, acá en el chat hay algo. Camilo, ¿vas a decir algo? Escríbelo en el chat. Queda todo en las... sí. Esto queda todo, esto está peor dicho en las actividades. Tienen la guía, ¿no? Tienen ustedes la guía y ahí les da el instructivo que deben hacer. Y obviamente esta lectura ya también se las envía la tienen en la plataforma y en el grupo. Por eso, la guía también pues está estructurada y ahí está el paso a paso que ustedes deben hacer. Eso está ahí en la guía. ¿Listo, Camilo? Ok, entonces chicos, cualquier duda que ustedes tengan, pues me la hacen ya ver eh, para ir trabajando en eso. El jueves que nos volvemos a ver, pues si quieren me pueden mostrar sus adelantos o lo que tengan, ¿sí? No tengo ningún problema para que ustedes la puedan ya enviar el próximo domingo. Y terminaríamos el próximo domingo nuestra unidad 2 y comenzaríamos pues ya la unidad 3, ¿no? Si esto sí se dieron cuenta que esto fue pues prácticamente muy rápido como lo hicimos. En la calificación de los trabajos, yo entonces voy revisando estos días, voy revisando la unidad 1, yo creo que para estos días ya la tengo, y pues ya la siguiente semana cuando ustedes manden la unidad 2 también. Es que tuve un pequeño error al cargar el documento, pero en este momento te lo envío por el correo, no sé si lo viste. Ya miro.
quedó mal adjuntado. A ver, en mi correo, es que me preguntan aquí que si llegó un trabajo al correo. Ah, que quedó mal enviado. Pero me lo volviste a enviar al correo o a la plataforma. A ver, miremos acá. Ah, pero mi correo creo que no lo he abierto. Porque me queda más fácil mirar acá. A ver. Entonces dice, acá de correo tengo trabajo de Brian Felipe Martínez, de el chat, ¿dónde está el chat? Camilo Rodríguez, sí. Victoria Elkin, de Antonio, creo que es lo que me ha llegado. Simón Rojas, pero yo no sé este si es de acá o de otro grupo. De métodos, Víctor Alfonso Parada. Creo que esos son los trabajos que tengo en el correo. Camilo Rodríguez, sí, no lo encontré. Camilo Rodríguez. No, Camilo, creo que tu trabajo no ha llegado ni siquiera al correo. Camilo Rodríguez, Felipe Martínez, Antonio. No, toca que me lo vuelvas a enviar o no sé. Sin embargo, yo lo contrarresto con lo que haya en plataforma. Ah, sí, Camilo Andrés Rodríguez. Ah, no, mentiras. Sí. Sí, llegó. Entrega taller 1. Sí, acá está. Aquí está el trabajo de Camilo. Listo. Entonces, chicos, pues yo ahorita también me pongo a la tarea de sacarles el video que tengo aquí atrapado de la sesión pasada y trato de enviárselos hoy y lo mismo esta. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, pues no duden en hacérmela llegar y pues nos vemos el próximo jueves. ¿Listos? Entonces les deseo un buen fin de semana y a trabajar, chicos. ¿Listos? Vale, profe, muchas gracias. Que estén muy bien entonces. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Muchas Chao. gracias. Gracias, Hasta luego, profe. Buenas Feliz tardes. Hasta luego, profe. Feliz tarde. Gracias, profe.